Bueno, amigos, hoy en Jugando Pelota Dura, la licenciada Mayra López Mulero, quien recientemente asumió la representación legal de Elvia Cabrera, una de las acusadas por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats, aseguró hoy en el tribunal que el país se va a sorprender, que la Fiscalía puso en duda la prueba que tiene la Fiscalía. El país se va a sorprender. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Elvia Cabrera puede salir bien de este caso? Lo estaremos analizando hoy. Además, bien activa la temporada navideña a nivel turístico. Muchos llegan a la isla. De hecho, esta semana se espera que 300.000 pasajeros arriben al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que vamos a estar analizando eso, qué medidas se están tomando en el aeropuerto. Con esto y más, comenzamos a jugar Pelota Dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya. Saludos, amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. De inmediato le presento a mi equipo de hoy. Me acompañan Sid Mari Fleming y Víctor Rivera. Saludos a ambos. Saludos, Laisa, Víctor y por supuesto a nuestra audiencia. Saludos a Sid, saludos a ti, Laisa, y saludos al pueblo de Puerto Rico. Muy buenas noches. Bueno, amigos, víspera del Día de Acción de Gracias, quisiéramos, ¿verdad?, estar en calma. Ese es el deseo de todos, pero el crimen y la violencia no se detienen, lamentablemente. Hay varios incidentes, tanto en Puerto Rico, pero vamos a comenzar con una nota que recién sale y sucedió en Washington. Hubo un tiroteo en plena víspera del Día de Acción de Gracias, cuando sabemos que el turismo aumenta. Un tiroteo cerca de Casa Blanca. 2 soldados de la Guardia Nacional hasta el momento fueron tiroteados. Se dijo que habían fallecido. Fueron baleados cerca de la Casa Blanca. Un sospechoso fue detenido y el presidente en todo este asunto se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach, indicando que el responsable pagará caro por lo que hizo. Hay un detenido aparentemente en Washington DC, en la capital. Sid Marí. Hay información nueva que está diciendo ahora que, aunque el gobernador de Virginia había dicho que habían fallecido, el director del FBI, Kash Patel, está diciendo que se encuentran en estado crítico. Así que obviamente... Hay información ahí contradictoria. Pero obviamente hay una situación que está sucediendo en estos momentos. Claro, y obviamente se activa un protocolo inmenso de seguridad en toda esa zona. Aparentemente hay un detenido hasta el momento, Víctor. Hay que recordar que estos son soldados de la Guardia Nacional. Sí. Que hubo un issue con esto porque fue el propio presidente Trump el que lo activó, federalizó este tipo de cosas. Y siempre hay el comentario, la preocupación de que no estén preparados totalmente para atender las situaciones de seguridad de esa ciudad y de alrededor de 10 ciudades más. Así que vuelve a levantarse también ese mismo issue, porque se supone que hace un mes ya venciera esa federalización y se quedaron esos policías también. Exacto, o sea que los ánimos están caldeados. Claro. Y obviamente la actividad también, lo concurrido que puede estar la ciudad en esta época, también pues pone en peligro, ¿verdad?, la seguridad en esa zona. Bueno, vamos a regresar entonces al plano local, y es que esta mañana, ¿verdad?, nos levantamos con una noticia también que nos llamó la atención, porque se trata de un joven de 16 años que muere. Esto en un intento de robo en una residencia. Pero vamos a ver el siguiente reportaje preparado por Margarita Ponte. Esta mañana se reportó otro robo, esta vez en una casa en Isabela. 2 individuos irrumpieron en el hogar de un adulto mayor. Le dicen al dueño de esta residencia que se tira al suelo. Él comenta que por condiciones de salud no puede hacerlo. Entonces lo obligan. Vio que uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que lo agredieron posteriormente, provocándole una herida abierta en la cabeza. Pero la situación se complicó aún más. Uno de los asaltantes disparó, hiriendo a su acompañante. Se trataba de un menor de 16 años, quien falleció en el hospital. Cuando me dan la segunda vez, ahí se le salió el tiro y le impactó a uno de los compañeros de él. En esos mismos momentos, al escuchar el tiro, rápido yo escucho, me pegaste el tiro a mí, me diste el tiro a mí. Yo llamé rápido a los guardias, pero al no llegar, como vivo al frente de una gasolinera, vino una patrulla a comprar algo y yo me notifiqué con ellos y me los acompañé al cuartel.
La investigación de este caso continúa. Lo triste de este caso es que este muchachito de 16 años era cómplice, o sea, estaba acompañando al otro, al que estaba cometiendo la fechoría. Y ese es el problema que estamos viendo, el problema social que estamos viendo es que todos estos asesinatos están siendo, ¿verdad? Se están haciendo por jovencitos de 16, 17, 18 años. Ese precisamente fue un tema que trajo Jorge Colbert hace aquí 1 o 2 semanas sobre la delincuencia juvenil que está arropando a Puerto Rico. Pero fíjate un poco el cuadro, un menor versus una persona adulta, o sea, un adulto mayor. O sea, que por un lado ves el problema de delincuencia juvenil, pero por otro lado ves a los adultos mayores sumamente vulnerables a todo este tipo de delincuencia también. Una pena por demás, pero la situación no queda ahí y también hablábamos recientemente con un panel de expertos sobre la cantidad de escalamientos que ha habido y la modalidad esta de ahora de los criminales de estrellar el vehículo para abrirse paso en los establecimientos comerciales, y eso sucedió esta madrugada en Trujillo Alto específicamente. Esta modalidad, como dije, está en auge. Estos sujetos estrellan la guagua que conducían, de hecho estamos viendo imágenes de lo sucedido, le dan reversa, logran romper la vitrina de este mercadito, se llama la Vitrina Market, allá en Trujillo Alto. Se apropian de $1.500 de máquinas de juego, otros $500 de una caja de valores, también artículos como bebidas y cigarrillos, etcétera. Una cantidad pues no significativa, ¿verdad?, comparado al daño que le hicieron a la vitrina, pero no es la primera vez que pasa y lo están copiando. Tenemos el sonido del comerciante, vamos a escucharlo. Llevaron cigarrillos, dinero en efectivo, dulce, y el daño más grande que fue el daño material a la estructura. ¿Dinero en efectivo cuánto aproximadamente? Sobre $2.000 aproximadamente. Cuando usted ve la imagen, ¿qué siente? No, impotencia. O sea, vuelvo y te repito, uno se levanta a tirar para adelante y que venga alguien tan fácil en 2 minutos, te quita tu esfuerzo. Impotencia. Wow. Triste por demás. Fíjate que aquella actividad delictiva, como digo yo, de moda. Vuelven otra vez los hurtos, vuelven este tiempo, que es el tiempo de Navidad. Yo imagino que la policía debe de estar trabajando con unos planes importantes para poder trabajar esto en toda esta... O sea, desde hoy hasta mitad de enero, Puerto Rico entra en este periodo de Navidad y hay que asegurarle a la gente, básicamente, en sus casas, en los comercios, en la calle, porque esto parece que está tomando niveles insospechados. Sí, es un reto que tiene la policía también, obviamente con unos recursos limitados que lo hemos discutido ampliamente también en este programa. Así que es una época festiva, una época de mucho movimiento a nivel económico, en las carreteras, etcétera, que definitivamente necesitamos andar seguros y andar, pues mira, muy pendiente a lo que suceda a nuestro alrededor. Bueno, amigos, con estos temas vamos a pasar de inmediato con Kimberly, con más de Jugando Pelota Dura. Kimberly. Gracias, Laisa. Jorge Colbert también nos acompaña porque crece el sinhogarismo en la isla y a un día para Acción de Gracias, cientos pasan hambre y necesidades en la calle. ¿Cuántas personas están sin hogar en la isla? Jorge Colbert viene con unos datos que lo dejarán con la boca abierta, así que por favor no se lo pierda. Además, Tribunal de Ay Bonito aumenta medidas de seguridad tras amenazas contra la licenciada Mayra López Mulero. ¿Qué hay detrás de todo esto? Aquí le explicamos. Y se avecina otro aumento a la factura de la luz. ¿A qué se debe eso? Aquí también le informamos. No se retire, este es el número 1 de sus noches Jugando Pelota Dura. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Bueno, mañana nos reunimos en familia, preparamos la mesa para disfrutar de un buen almuerzo, una buena cena. Pero saben que hay miles de puertorriqueños sin hogar. Hoy, Jorge Colbert Toro, en Lo que no te dicen, nos trae unos datos bien importantes. Adelante, Jorge. Hoy en la víspera del Día de Acción de Gracias y el inicio de la época de Navidad en Puerto Rico, son muchas las actividades, compartir en familia, pero no todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tienen ese privilegio. Hay miles de hermanos y hermanas puertorriqueños que no tienen familia, que no tienen con quién comer mañana, que no tienen con quién pasar la Navidad, porque tienen unas necesidades particulares, no solamente de ausencia de una vivienda segura, sino también de necesidades alimenticias. En Puerto Rico hay un Estado de Derecho que existe desde hace muchísimos años para crear entidades gubernamentales en ayuda a este grupo de personas, pero no ha sido exitoso.
Muy particularmente, las ayudas a las personas sin hogar en Puerto Rico y de necesidades alimenticias dependen en gran medida de las entidades sin fines de lucro. Y miren las estadísticas más recientes, porque anualmente para finales de los meses de enero, cada año, según un censo que hace el Departamento de Vivienda y el Concilio Multisectorial, hay registradas o identificadas 2.100 personas que tienen o que se llaman como parte de la lista de las personas sin hogar. Sin embargo, este grupo de personas que tienen carencia de vivienda, problemas de salud mental, uso y abuso de drogas, alcoholismo y pobreza extrema. Esto es un número que realmente el estimado real sobrepasan las 6.000 personas y que obviamente, miren este dato, el 75% de estas personas que son los que aparecen en los registros oficiales. Es decir, esta cifra puede ser mucho más amplia, sobre todo en el área fuera del área metropolitana. 75 personas son personas con adicciones a drogas, diversidad funcional y salud mental que están básicamente desamparados. Las entidades sin fines de lucro son los que están llevando a cabo esta misión de transformar estas vidas. Y vamos a conocer un caso particular del Hogar Padre Bernard del Viejo San Juan, que lleva años haciendo este trabajo de compromiso y de responsabilidad ciudadana. Vamos a ver un reportaje de la compañera Margarita Ponte. Entusiasta esta música navideña de la tuna de Segreles. Pero ¿para quién será la fiesta? Pues es una merecida trulla para los que no tienen techo en el Viejo San Juan. A veces deambulan por estar sumidos en las drogas, porque han cumplido quizás cárcel y no encuentran trabajo. En fin, por personas como ellos, desde hace más de 20 años, el Hogar Padre Bernard, ubicado en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan, trabaja por medio de frailes franciscanos y voluntarios. Les proveen un espacio solo de día para descansar. También les dan ropa, comida y ayuda psicológica. Soy usuario de crack, entonces la problemática que lleva uno, ¿verdad?, a las calles, aunque uno no lo quiera, se le da la voluntad bien terriblemente. Y en este hogar, de verdad, yo he estado en varios hogares, estoy en instituciones mentales también, y aquí me han dado esta segunda oportunidad creyendo en mí, aunque sea usuario de crack, 21 años. Ya escuchó el testimonio de agradecimiento, de vida. ¿Qué ustedes le dan a ellos? Pues más que nada le damos mucho cariño, los acogemos sin juicio, los acogemos en amor, en un ambiente seguro, en un ambiente digno. El norte del hogar es que la población se integre a la sociedad. Eso es el propósito siempre de los servicios que damos aquí, que estos hermanos nuestros puedan encontrar un camino que le conduzca a rehabilitarse y emprender la vida nuevamente. Si usted quiere ayudar, puede hacerlo el próximo 3 de diciembre dando un donativo en el concierto a beneficio de este hogar. Será en el Colegio San Antonio en Río Piedras. Número de ATH móvil, Hogar Padre Bernard 3050. De momento, contágiese con la música. El Hogar Padre Bernard tiene esa actividad el próximo miércoles 3 de diciembre. Vamos a apoyarlo, vamos a entrar a TH Móvil y apoyarlos económicamente. Esta gente depende de la caridad y obviamente en el trabajo que ellos hacen no es de mañana únicamente que van a ir muchos a tirarse fotos con las personas sin hogar. Esta gente lo hacen todos los días, los 365 días del año, 24/7 están pendientes a esta población. Miren también estos datos que quiero compartir con ustedes, cuáles son estas 30 organizaciones importantes en Puerto Rico que le ofrecen ayuda a estos miles de personas sin hogar y más de 100,000 personas que tienen necesidades alimenticias. Este dato es importante. Señores, en Puerto Rico el 54% de nuestros niños están bajo el nivel de pobreza y niños de 5 años o menos se eleva a 58%. Estas entidades hacen una labor fundamental y tenemos que ayudarlos, aparte del esfuerzo que hace el gobierno, pero sobre ellos en particular, cuáles son las ayudas que ofrecen alimentación, el cuidado médico, la salud mental, la rehabilitación, oportunidades de trabajo, estudios y apoyo psicológico. Estos son los esfuerzos donde hay que invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y este programa tiene un compromiso, así es que al Hogar Padre Bernard en el Viejo San Juan, nuestro apoyo a TH Móvil, vamos a apoyarlos económicamente, que es un servicio realmente más que justo a una población que pide ayuda y que nosotros, como parte de la Navidad, nuestra responsabilidad es compartir con el prójimo. Pasamos con Laisa. Definitivamente, Jorge, así que anímese, haga esa aportación hoy.
por favor, lo necesitan. Bueno, amigos, al regreso de la pausa vamos a entrar en el tema del caso de la joven Gabriela Nicole Prats, lo último que ha sucedido en torno a este caso y las fuertes declaraciones que hizo la licenciada Mayra López Mulero. Kimberly, dime más. Margarita. Gracias, Laisa. Aumentan las medidas de seguridad en Tribunal de Aybonito tras amenazas en el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, ya tenemos aquí un panel de expertos, amigos de la casa, que nos van a estar explicando todo. Además, negociación podría resultar en un aumento para la factura de la luz. Tenemos los detalles en solo minutos. ¿Y cuál es el impacto del turismo gastronómico aquí en la isla durante esta época navideña festiva? Nosotros le damos los detalles en breve. Bajo fuertes medidas de seguridad se celebró hoy en el tribunal en Aybonito una vista pautada para continuación, ¿verdad?, del caso sobre el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Vamos a ver lo ocurrido allí. La entrada de la licenciada Mayra López Mulero como abogada de la defensa de Elvia Cabrera, quien enfrenta cargos junto a su hija Antoniesca por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Prats, no ha pasado desapercibida. No solo López Mulero aseguró haber sido objeto de amenazas por las redes sociales desde que asumió el caso que ha estremecido al país, sino que radicó una moción solicitando medidas especiales de seguridad al Tribunal de Primera Instancia de Aybonito, como un estacionamiento asignado y escolta de alguaciles para el equipo de la defensa. Los acompañarían desde la llegada al tribunal hasta la sala de la vista. Sin embargo, la letrada aclaró. Yo no le he solicitado escolta a nadie. Y por ahí ya hay gente hablando sin fundamento sobre una solicitud que hice conjuntamente con mis compañeros abogados que van a subir pronto, simplemente tomando unas medidas cautelares mínimas de seguridad. La jueza superior Padilla Coto dijo que se han implementado más medidas de seguridad, que hay estacionamientos cercanos, alguaciles destacados y que se le informó de la situación al comandante de área de la policía. Mientras el proceso parece estar en un compás de espera, porque hasta el momento solo Elvia y su hija enfrentan cargos criminales y el Departamento de Justicia ya anticipó que presentaría cargos contra otras personas implicadas. Bueno, este caso ha estado marcado por cambios en fiscales, cambios en abogados, amenazas de muerte, testigos que no quieren testificar, así que es un caso bastante complicado. De hecho, esta vista en específico que se celebró hoy es la vista sobre estatus de los procesos para entonces poder pautar una fecha de juicio contra Elvia Cabrera. Elvia Cabrera es una de las acusadas por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats. Con nosotros, nuestro panel legal para analizar todo lo que está sucediendo en este caso, el licenciado Joe Mercado. Gracias por estar acá, licenciado. Gracias. La licenciada Laura Celis Roques, ex jueza también, y el licenciado Peter Díaz. Saludos a los tres. Saludos. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de estas amenazas de muerte, específicamente contra la licenciada Mayra López Mulero, que recientemente asume la representación legal de Elvia Cabrera. Ella dice que no está pidiendo ningún trato especial, pero la policía podrá determinar entonces si las amenazas son de tal gravedad, ponerle una escolta fija. Eso podría suceder, pero primero va el proceso de investigación. ¿De dónde provienen las amenazas? ¿Cómo recibió las amenazas? ¿Quién la amenazó? ¿Cómo la amenazó? En este mismo programa nosotros analizamos parte hace un par de semanas atrás, parte de las amenazas. Si le van a dar escolta o no le van a dar escolta, no sería un trato preferencial. Fíjate que la juez lo que ha dicho es, cuando los abogados lleguen al área aquí, yo voy a acercar, a hacer un cerco, voy a proveer seguridad, les voy a proveer un estacionamiento especial y van a estar seguros mientras estén aquí por ahora. Fuera de aquí, pues cada uno va a tener que resolver como pueda su seguridad. O sea, no es para Mayra López Mulero solamente las medidas cautelares de seguridad ahí, es para todo el grupo, fiscales, testigos, personas que van a estar ahí.
¿Cómo usted analiza, Roque, el curso, verdad, de este caso? Bueno, pues en este caso hay que verlo en el contexto de que es un caso bien mediático, de interés público, es algo que no es nuevo. Vimos como desde el inicio de este caso incluso se pusieron vallas, se coordinó con la unidad de alguaciles precisamente por la seguridad de todos los abogados, y en este caso pues precisamente eso, se hizo una solicitud de tomar medidas cautelares, eso pues lo atendió la jueza, eso normalmente se coordina con la jueza administradora de la región en este caso, y esas medidas cautelares se hicieron con la unidad de alguaciles, que la unidad de alguaciles ¿qué hace? Vela por la seguridad en los tribunales, hace que todo se lleve a cabo de forma segura y ordenada, y a su vez eso se coordina entonces con la comandancia de la región de Aybonito, que se está haciendo así, y es lo mismo, es para fiscales y representación legal de defensa. Díaz, esto afecta de alguna manera, ¿verdad? El curso del caso, cómo se atiende el caso o la agilidad que se le puedan dar a los procesos. No creo, o sea, básicamente es bien común que esto suceda. O sea, los abogados de defensa hemos estado en estas situaciones múltiples veces. En el caso mío recuerdo cuando yo defendí al caballero de nacionalidad de la India, ¿verdad? Que lo acusaban de matar a un perrito. En ese caso, habían sobre 300 manifestantes con pancartas que me decían asesino a mí, asesino a él. Y los alguaciles hicieron un contingente donde me cuidaban en todo el perímetro del tribunal, y además de eso me llevaban hasta la avenida, o sea, me sacaban del área del tribunal para evitar cualquier situación. Así ha pasado con otros casos míos y con otros casos de compañeros. Recientemente yo estuve en el tribunal de Mayagüez, donde habían alguaciles en la calle con armas largas, porque se estaba viendo un caso de asesinato donde se esperaba que podía haber algún tipo de ataque o algún tipo de entrada de verdad de personas al lugar. Aquí han asesinado testigos entrando al tribunal. En el tribunal de Caguas recientemente tuvimos 2 personas asesinadas. Así que no estamos jugando. O sea, los tribunales son lugares donde se dilucidan situaciones bien controversiales. Los abogados de defensa estamos expuestos y siempre hemos estado dispuestos a que se nos acuse o que se nos achaque el que estamos defendiendo a alguien que un bando no quiere. ¿Pero están ustedes de acuerdo con la decisión que tomó la juez en este caso, o pudo haber sido un poquito más intensa la determinación? Yo estoy de acuerdo. Yo como ex jueza también estoy de acuerdo. No solo pasa en los casos criminales, incluso se puede dar hasta en los casos civiles cuando hay protestas, no están de acuerdo con las determinaciones, así que ciertamente las amenazas no se pueden tomar a la ligera y hay que tomar medidas cautelares, y eso se hace con la unidad de alguacil. ¿Y es suficiente las medidas que se tomaron? Hasta ahora sí, por ahora sí. A eso iba mi pregunta. Si de la investigación que la propia policía está haciendo también sobre estas amenazas surgiera un peligro mayor, ¿podría entonces la jueza tomar medidas cautelares adicionales? Claro. Sería lo menos que podría hacer el Estado. Este es un Estado que le pone escolta al gobernador, que no sufre ningún peligro. Mira ahora mismo la gobernadora, con todo el respeto que se merece, la licenciada Wanda Vázquez, tiene una escolta que yo sepa no ha sido amenazada de muerte. ¿Qué más que un abogado de defensa que está defendiendo los derechos de una persona imputada o acusada, depende de la etapa procesal, que el Estado destine recursos mientras dure ese proceso? ¿Qué es más grande que una amenaza de muerte? Varias amenazas de muerte. ¿Qué va por encima de eso para justificar una seguridad fija? Quería comentar. Sí. Es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que aquí en Puerto Rico mi experiencia y la experiencia de los compañeros es que el pueblo respeta los tribunales. Aquí esto pasa muy pocas veces. El pueblo suele respetar los tribunales. Aquí hay testigos que caminan por los pasillos, que caminan por las partes de afuera del tribunal y no hay atentado. No estamos viviendo en un país donde haya ese tipo de conducta. Son casos aislados. Y a mí me ha sucedido en casos aislados y otros compañeros también. Así que en la medida, primero los alguaciles tienen la jurisdicción del tribunal y del componente del tribunal. Luego la Policía de Puerto Rico, a través de su superintendente, tendrá que tomar alguna decisión si es necesario de proteger específicamente a algún abogado o algún miembro de ese grupo. Quiero entrar, se está coordinando precisamente, ahí quiero añadir, incluso surge de la propia resolución que ya la jueza dio la directriz de que esto se tiene que coordinar con la comandancia de allá de Aybonito, o sea que ya la policía está envuelta. Está involucrada en esto. Quisiera entrar
con ustedes, ¿verdad? Sobre las expresiones que hizo la licenciada Mayra López Mulero, dejando ver la fragilidad, la supuesta fragilidad en cuanto a la prueba que tiene el Ministerio Público. Bueno, vamos a escuchar a la licenciada. El Ministerio Público tiene serios problemas con su prueba y el país se va a enterar. Ellos han hecho lo posible por tratar de evitar que se conozca los serios problemas que tienen con su prueba. Esta investigación adolece de serios defectos, se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. Ese punto, se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. En un principio, cuando sucede este lamentable incidente, aquí se hablaron de más de 5 posibles testigos que vieron, que aguantaron a la mamá, que en lo que cometían el asesinato a la joven Gabriela Nicole, y ahora de repente hay testigos que no quieren hablar. Bueno, esto es un caso, como dijo la juez, pero muy mediático. Aquí se ha dicho de todo. Pero sí. Es que la misma secretaria de Justicia había hablado de que tenía un caso sólido. Correcto. Aquí se ha hablado hasta de 16 testigos. Mayra López Mulero no está haciendo otra cosa que su trabajo, alertando lo que dijo Ramos Puca. Primero, que aquí hay fragilidad de prueba. El asesinato es el delito que no prescribe. Se pudieron haber tomado todo el tiempo del mundo para investigar esto. Fíjate la rapidez con que ellos adelantaron esta etapa investigativa procesal para acusar a 2 personas. Y desde el principio se ha dicho que aquí hay pruebas culpatorias. Hay testigos que ahora no quieren declarar. Y ese proceso de un testigo que no quiere declarar es un proceso difícil, porque ese testigo puede enfrentar hasta cárcel por un desacato que le imponga un juez. La pregunta, ¿se le puede obligar a un testigo a declarar? Por supuesto que sí. Precisamente ese fue el asunto que se estuvo discutiendo aquí en el programa, y era que supuestamente la testigo principal de la Fiscalía en este caso, que ya dio unas declaraciones en el primer caso que se vio, pero en el caso de Elvia Cabrera, pues aparentemente no quiere testificar. Bueno. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esto? Ayer mencionamos que sí ya había dado unas declaraciones, pero que si se negaba a testificar en este momento. Obviamente ambas partes están buscando la forma de dirigir la opinión pública hacia su lado, ¿no? Pero, por mi experiencia, si tú necesitas más de 10 testigos para probar un hecho, tú tienes un problema. A veces es mejor tener 2 o 3. Así que van a haber contradicciones. Estamos en la etapa de descubrimiento de prueba, donde la Fiscalía le tiene que entregar toda la prueba que tenga, las declaraciones juradas y toda la investigación a la defensa. Así que como ya Mayra debe haber recibido alguna de esta evidencia o toda la evidencia, pues la persona que en mejor posición está para decir que hay problemas con la prueba en este momento es ella. Pero sin embargo, si sorprenden las palabras de la licenciada López Mulero, más sorprenden las palabras de Fiscalía. Cuando dice siempre ha habido cosas que no son ciertas, son cosas que se dicen en las redes y se comentan y que al final no son ciertas. Por ejemplo, cuando estaban diciendo que aguantaron a la mamá de Gabriela mientras asesinaba a Gabriela. Eso era algo que estaba casi dado por lo que se había dicho. Y entonces, pues ahora al ver esto, aquí como diría un profesor mío, aquí la salsa puede salir más cara que el pollo. Por eso ahí la importancia de que los casos donde se litigan en los tribunales. Mientras más se litiguen en los medios, pues más inconsistencias hay y ciertamente más daño, porque estamos a la etapa de BP. Pero si esto llega a juicio y hay jurado que haya escuchado todo. Claro, profesor, lo que pasa es que en este país se hace mucha alusión a lo que estábamos hablando aquí hace un par de semanas atrás, jurisprudencia de periódico. Claro. Todo el mundo cree lo que sale en el periódico y lo da como que esa es la versión. Eso es lo que está diciendo el fiscal también, que también, igual que Mayra López Mulero, está haciendo su trabajo, está defendiendo a sus testigos, está poniendo un cerco en la opinión pública, que está diciendo, no creas todo lo que lees en el periódico. Por otro lado, Mayra dice, no creas todo lo que te dice la Fiscalía. De hecho, yo creo que en algún momento de una etapa más avanzada se debe poner aquí una orden de mordaza. A muchos no les va a gustar, pero es lo próximo que viene, una orden de mordaza.
Yo creo que eso se debió haber hecho hace ya un ratito. Antes de esto. Lo cierto es que el solamente pensar, ¿verdad?, que una de estas acusadas pudiese salir bien, esto va a causar un revuelo a nivel de opinión pública y la imagen del Departamento de Justicia. Eso no es. ¿A quién? Pues sí, va a causar el revuelo, pero volvemos, va a depender de la prueba que en su día se desfile. Si en su día se desfila prueba que, exacto, a lo mejor se dijo algo afuera, pero esa prueba no se desfila en el tribunal, es el tribunal el que tiene que decidir y lo va a decidir tomando en consideración los elementos del delito. ¿Fue un error del Departamento de Justicia apresurarse a presentar estos casos? Mi opinión es que ellos sometieron los casos cuando entendieron que tenían suficiente prueba para someterlo. Y luego de ver la vista preliminar, aquí hubo testimonios bastante contundentes, aquí hubo evidencia pericial bastante contundente. O sea, ¿usted entiende que no se apresuraron, que estuvieron a tiempo? Que no ¿Y ustedes dos? Que no se Yo entiendo que se debió haber esperado un poquito más. Estoy de acuerdo con el licenciado, estoy de acuerdo con Peter, pero fíjate que aquí hubo una primera ronda de prueba que fue el Instituto de Ciencias Forenses para pruebas de histocompatibilidad de ADN y luego hubo otra ronda. Parece que no habían terminado bien. Fíjate que aquí primero se dijo, jurisprudencia periódico también, que hay un joven que resultó herido, que le dieron una puñalada, que se tiró a defender. No, el joven también hizo un video para las redes sociales. Y entonces debieron haber amarrado ese testigo, esperado que saliera del hospital, conversar con él, tomar esa declaración. Yo no he escuchado más que él va a ser testigo. A lo mejor tú me dices, bueno, como dice Peter, tener muchos testigos es malo porque eso es prueba acumulativa. Claro, pero ese joven tiene que declarar en algún momento porque el quantum de pruebas de la próxima etapa en contra de doña Elvia no es causa para juicio, como pasó ahora, es más allá de toda duda razonable. Pero a lo mejor lo dejan para después, eso no quita que otros testigos lo dejen para la etapa de juicio. La expectativa de muchos testigos en este caso, Peter, ya tú cubriste algo, pero eso no sería algo también que de alguna u otra manera ha afectado un poco la misma prueba de fiscalía. Para mí no es malo que no haya habido mucho testigo, porque en eso sí estoy de acuerdo. Mientras más testigos, tengo más testimonios, y entonces, ¿qué va a pasar si tengo más testimonios? Más inconsistencias. Claro. Y para el estándar ahora de vista preliminar, con 1 o 2 testigos debe ser suficiente. Recordemos que en esta etapa de vista preliminar, la defensa no suele presentar pruebas. Aquí deben haber testigos de defensa. Totalmente. O sea, en la etapa de juicio muy probablemente la defensa presentará, la fiscalía presentó 16, muy probablemente la defensa llegue con 10. Y que den unas versiones distintas a las que dan los otros. Por ende, tenemos que esperar. Cuando hay muchos testigos, aplica una frase: el que mucho explica, mucho se complica. Ahí está. Bueno, este tema lo vamos a seguir discutiendo. De hecho, en diciembre 4 se supone que sea la continuación de la vista. Vamos a ver lo que sucede allí. Mientras, pasamos con Kimberly. Bien. Gracias, Laisa. Y usted votó la encuesta, claro. ¿Qué opina sobre las medidas de seguridad tomadas por el Tribunal de Aibonito? Un 39% opinó que son necesarias. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque Puerto Rico se llena de turistas por su gastronomía. ¿Cuál es el comportamiento del turismo en plena temporada navideña? Nosotros le decimos. Además, negociación podría terminar en otro aumento y ya está aquí nuestro panel de energía para analizar todos los detalles. ¿Vendrá otro aumento a la factura de la luz? ¡Chan, chan! Vamos a ver qué sucede. Amigos, en esta época navideña se perfila como una de las más activas a nivel turístico. De hecho, esta semana a lo mejor llegamos a los 300,000 pasajeros que llegan al aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero vamos a ver cómo se ha comportado, ¿verdad?, el turismo, los pasajeros en todo este año para que ustedes vean. Comparándolo con el 2024, en el 2024 el movimiento de pasajeros fue de 13.2 millones. En el 2025 pudiésemos llegar ya al cerrar el año con estos números de esta temporada navideña a 13.7 millones de pasajeros llegando a Puerto Rico. Positivo. Ahora, ¿cómo vamos a capitalizar con esto? Con nosotros Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, y Nelman Nevares, director de operaciones de Aerostar. Gracias por estar acá ambos. Buenas noches. Bueno, estos números son bien buenos.
Buenísimo, son muy positivos. Y obviamente también el factor residencia, Bad Bunny tuvo también que aportar en esto. Tiene que ver, nosotros, uno de los pilares que usamos en Discover Puerto Rico para promover a Puerto Rico precisamente la gastronomía. Es sumamente importante. Uno puede ir al lugar más bonito, al mejor destino y comer mal y tener una mala experiencia gastronómica y se dañó la experiencia, vas a llegar a tu casa y vas a decir, oye, qué mal comimos, qué mala experiencia, y es sumamente importante. Una de las métricas que medimos son las reservaciones de hotel. En este diciembre estamos 19% por encima del 2024. Wow. En enero, febrero y marzo estamos por encima 26% en enero, 36% en febrero y 38% en marzo por encima del 2024, considerando que el 2024 fue un año récord, así que son números sumamente positivos. ¿A qué le atribuyen ustedes ese aumento? Hay mucho auge, Puerto Rico tiene mucho que ofrecer, estamos... Pero algo en particular diferente a lo que porque tenemos lo mismo que el año pasado. Tenemos lo mismo, pero hay más interés en Puerto Rico. La promoción que tuvimos durante los meses de julio a septiembre a través de la residencia fue significativo. Aparte de eso, que las personas han seguido viniendo a Puerto Rico y seguimos ofreciendo un servicio de excelencia y unas memorias para el visitante, y eso es bien importante. Y a nivel, lo que dice la gastronomía, ese es el punto de mercadeo, uno de los principales puntos de mercadeo de Puerto Rico. ¿Y dónde se come mejor que en Puerto Rico? Ah, no, definitivo. A nivel del aeropuerto, ¿verdad? Hay unos retos particulares del aeropuerto con estos números y esta cantidad de pasajeros. Por ejemplo, esta semana no hay estacionamiento ya, ni en el Mall of San Juan, ni en ningún sitio. Bueno, sabíamos de ello, es una de las cosas que básicamente a través de lo que nosotros trabajamos, que son los planes maestros, sabíamos que íbamos a tener una necesidad urgente para este tiempo. Estos números que nosotros estamos viendo ahora, los estábamos viendo en 10 años, 20 años del día de hoy. O sea, estaban preparados para en 10 años nosotros estar presentando aquí los 13 millones. Estos números. De hecho, originalmente cuando se hace este plan maestro lo tuvimos que volver a trabajarlo, porque realmente después de lo que fue la pandemia, el impulso y el crecimiento de las operaciones, pasajeros, fue superlativo. Realmente llegamos en un momento que antes de la pandemia estuvimos en cerca de los 9 millones de pasajeros y casualmente hoy pues estamos en, bueno, hasta el año pasado teníamos 13.2 y este año pues debe ser romper esa marca. Debe ser más. Pero ¿cómo uno se prepara para, pues esto es una escalada, cómo uno lo hace? Porque ustedes se estaban preparando para estacionamiento, por ejemplo, estaba el Mall of San Juan como una alternativa, ya no está Mall of San Juan. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo ustedes van revisando esos planes de contingencia de tiempo en tiempo? Bueno, ahora mismo como bien mencioné, el que se haya llegado al número antes de tiempo, pues nos impulsa a nosotros a tener que tomar unas medidas ya sea de mejoras a la infraestructura, que es lo que vamos a estar trabajando en los próximos 2 años, debe ser la expansión del multipiso, que va a tener unos 2.400 espacios adicionales para ello. Esto, pues obviamente, pues no lo puedo producir inmediatamente. Claro. No obstante, va acorde con lo que nosotros tenemos en las proyecciones de los años venideros para poder acomodar ese flujo y operaciones que estamos teniendo. Pues esto es lo que estamos haciendo y estamos haciendo una inversión capital significativa para poderlo llevar. Son cerca de 100 millones de dólares que estamos haciendo en simplemente el estacionamiento. ¿Para cuándo se prevé eso dentro de los próximos 2 años, 2 años y medio como mucho. Sin María. El aumento en el flujo de turismo que estamos viendo es de Estados Unidos o de otros países centroamericanos, suramericanos, Europa. Yo creo que hemos tenido un poco de todo. Realmente el mercado fuerte de Puerto Rico es el mercado doméstico y pues todo lo que va a los Estados Unidos es lo que se ha mantenido fuerte como tal, aunque hemos visto un crecimiento internacional. Tenemos un Iberia, tenemos un Copa, tenemos... Pero por ejemplo en el caso de Costa Rica, que ustedes tenían había un vuelo que habían establecido 2 veces en semana, desapareció apenas comenzó. Sí, y pues en esa parte pues desafortunadamente igual que nos pasó con México recientemente. ¿Qué es lo que provoca esos cambios? Bueno, son 2 cosas aparte, porque el de México pues es una orden del secretario de Transportación de los Estados Unidos. El de Avianca, en este caso con Costa Rica, pues se debió a
cuestiones de mercadeo, ese tipo de cosas, pues que no se llevaron tan bien como se supone. Y vimos después de la residencia, nuestros esfuerzos de mercadeo estamos enfocando en España, Inglaterra, Colombia y México. O sea, han surgido nuevos mercados que no son los tradicionales y por eso vamos a ver más turismo, aumento en número de visitantes, porque estamos expandiendo la base a la que estamos haciendo el mercadeo. Y ahí va mi pregunta, para el 2026, ¿el mercadeo de Puerto Rico a nivel internacional se va a enfocar allá? Sí, estamos enfocándonos en... Esa es la meta para el 2026. Siempre tenemos los mercados tradicionales, que son los que estamos enfocando en estos meses con la campaña de Feel the Warmth, que lo que estamos haciendo es apelando a las personas que están en el noreste de los Estados Unidos, que están pasando frío. Que venga el calorcito. Pero lo curioso de esa campaña es que no tan solo estamos promocionando el calor de Puerto Rico y la temperatura, sino enfocando el calor de nuestra gente. La data nos dice que cuando el visitante viene a Puerto Rico sale encantado con la manera que los tratamos, con el calor de nuestra gente. Así que esa campaña está apelando al calor, a la temperatura y al calor y a la calidad de nuestra gente. De varios consejos para los pasajeros, ¿verdad? Que sabemos que esta semana es súper activa, que esta noche tienen vuelo o mañana tienen vuelo. Los puertorriqueños que van a ir al aeropuerto, ¿cuál es el consejo? No ir en el carro. Bueno, ahora mismo, hablando aquí con nosotros, el estacionamiento tiene escasamente 65 espacios disponibles que se van a ir en la próxima hora, porque lo que sale básicamente se llena de inmediato. Bueno, estar con tiempo de anticipación es lo principal, estar cerca de 2 horas para los vuelos domésticos, 3 vuelos internacionales y darle ese espacio. Acuérdense de que tengo que recalcarlo, los pasteles no están todavía permitidos llevarse, no se pueden llevar. Se los van a quitar. Y se los van a quitar, correcto. Para lo que tiene que ver en el área del punto de seguridad, acuérdese que tiene que viajar con su Real ID o con su pasaporte para poder pasar y no tener problemas. Y obviamente en el punto de seguridad pues deben soltar todo lo que tienen que puede sonar prohibido para que pueda ser procesado de forma más expedita. Gracias a ambos por estar acá. Excelente la conversación y mucho éxito. Y felicidades también. Bueno, amigos, vamos de inmediato con Margarita. Gracias, Laisa. Mira, estamos listos. Mañana se celebra ese Día de Acción de Gracias. Y tomamos, ¿verdad? Aquí en Jugando Pelota Dura me parece absolutamente necesario una pausa para reflexionar con quiénes, con nuestro panel de fe. Además, vendrá otro aumento a la factura de la luz. No, por favor. Hoy analizamos la negociación entre Genera y su sindicato. Usted no se puede perder los detalles, que de hecho podrían impactar todos nuestros bolsillos. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Bueno, lo cierto es que mientras continúan las vistas, ¿verdad?, para la revisión de la tarifa base de electricidad que pagamos todos nosotros, Genera Puerto Rico, la empresa que opera y administra la generación de energía en la isla, aparentemente va a necesitar unos cuantos millones más. Millones que al final y al cabo terminaremos pagando también nosotros. Veamos el siguiente reportaje. En Puerto Rico, el costo de energía podría estar a punto de subir nuevamente y esta vez el impacto sería directo al bolsillo de cada consumidor. Genera PR, la empresa a cargo de la generación eléctrica, opera hoy con menos empleados de los que justificó en su presupuesto, pero aún así proyecta un aumento de casi 50% en su nómina sindical. Así lo confirmó la empresa en la vista de revisión tarifaria ante el negociado de energía de Puerto Rico, indicando que su propuesta presupuestaria para el renglón de mano de obra, un llamado presupuesto óptimo de unos 13 millones, reflejan el costo que supondría acceder a todos los reclamos del sindicato United Steelworkers, lo que implicaría un aumento cercano al 47% respecto al presupuesto de 77 millones que mantienen los beneficios actuales. El problema, ese incremento millonario no se absorbe solo. Expertos han levantado la voz alertando sobre la imposición de tarifas más altas para ti, para tu hogar y para los pequeños negocios que ya luchan por mantenerse a flote. Y aunque Genera busca evitar que los costos planteados en el presupuesto óptimo se materialicen por completo, la negociación con el convenio aún está en proceso. La pregunta ahora es simple: ¿está tu bolsillo preparado para otro aumento en la factura de la luz?
Son 36 millones más de lo presupuestado para la nómina, esto en Genera. Con nosotros el panel energético para entender todo esto. El ingeniero Daniel Hernández, consultor en temas energéticos, también Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el ingeniero Tomás Torres Placas, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias a los tres por estar acá. Por la invitación. Saludos. ¿Esto es nuevo? ¿Esto se sabía y no se había dicho o qué? No es nuevo. La unión que está negociando con los empleados de Genera es una unión americana, ellos le llaman la United Steel Workers, y lo que están negociando son los beneficios. Cuando estamos hablando de estos 450 empleados que son unionados de Genera, ahora lo que están negociando son los beneficios, y ese cambio, ese aumento en que se está solicitando realmente va a ese renglón. No es que están solicitando aumentar la plantilla, no. Es simplemente, pues ese es el resultado de la negociación actual que está presentando Luma. Yo pienso, ¿verdad?, que los beneficios tienen méritos. El problema es que en este momento histórico el país no aguanta ni un dólar más de aumento. Son 28 centavos el kilovatio hora que estamos pagando todo, y es insostenible que aumentemos una tarifa simplemente para traer más beneficios. Más insostenible es que en el caso de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico aguantó las negociaciones por una emergencia fiscal y que ahora se le permita entonces a una empresa privada una liberalidad en las negociaciones habiendo esa propia emergencia fiscal. Le pregunto. Bueno, ¿eso lo permite el contrato? Lo que pasa, vamos a poner esto en perspectiva porque, por favor, para no salirnos del tema. Aquí en este mismo programa yo compartí con el país hace como 6 meses el presupuesto operacional de Genera y de Luma juntos. Y en ese presupuesto operacional, entre el pago fijo y a Luma, entre el pago fijo a Genera y salarios, se va el 70% del presupuesto operacional. No estoy hablando de las mejoras capitales, completo. Lo que están diciendo ahí es, y todo eso sale de la tarifa básica de la autoridad. Lo que están diciendo ahí es que le quieren aumentar entonces a ese 70%, porque los trabajadores, lo que he visto reseñado en la prensa, es que están buscando aproximadamente un 50% de aumento. Pero eso permite, el contrato permite que Genera haga ese tipo de negociaciones. La respuesta es sí, porque los operadores se convierten en agentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ayer, alrededor de las 11 de la mañana, eso se discutió en las vistas como una de las razones por la cual se necesita, según Genera y Luma, subir la factura. ¿Y quién puede decir, no, eso no va? ¿Quién puede decir eso? La administración de Genera está negociando y al final se tienen que ajustar al presupuesto que se le asigne. Si no tienes más presupuesto, no puedes entonces conceder más beneficios. Sin embargo, ayer en las vistas dijeron que eso era una negociación obrero-patronal y que el presupuesto que se determine en las vistas no necesariamente impacta directamente una negociación obrero-patronal, así que vamos a ver cómo esto... Bueno, en una negociación colectiva básicamente es un principio que es lo que se acuerde en la mesa. Las negociaciones colectivas son orgánicas, es lo que se acuerde en la mesa. Cualquier otra cosa no es cierta. Hay una verdad en esto, bien importante. Genera no le puede dar a los empleados, a nadie más de lo que está autorizado en el presupuesto que le autoriza, valga la redundancia, el negociado de energía. En la pista ayer se dijo lo contrario. Perdón, no puede. Y lo dijo el licenciado Hemplin. Sí, pero no, es que no puede. Entonces quiere decir que una cosa no amarra a la otra. Pero, pero ¿y de dónde van a salir? Bueno, entonces. Daniel Hernández, ¿tiene razón o no tiene razón? No, oye, contabilidad 101, básica. El salario es un gasto operacional. Acabo de decir aquí que el presupuesto operacional de Luma y de Genera, que eran más o menos 700 millones de pesos. 70% del presupuesto. El 70% del presupuesto. Todos los beneficios marginales, ¿son o no gastos operacionales? ¿Quién lo va a pagar? No, mira, pero aquí... Daniel Hernández, aclara ahí. Que lo que se hizo, Víctor, fue patear la lata, porque los problemas con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no desaparecieron al privatizar la operación. Esa es la gran lección de esto. El presupuesto de Genera aprobado son 340 millones de dólares. De esos 340, 70 millones están asignados para recursos humanos.
Así que Genera va a tener que trabajar con ese presupuesto, porque es que nosotros necesitamos revisar, el país necesita revisar las tarifas. ¿Para qué? Para identificar realmente las prioridades que hacen falta para operar correctamente el sistema, para hacer las reparaciones. Si hubiese que aumentar algo, no puede ser para ese propósito. Oye, 2 más 2 son 4. No debe de haber aumento. No debe haber 2 más 2 son 4, aunque lo digo un loco. No me digan a mí que si el negociado de energía le aprueba un presupuesto a Genera de la cantidad que dijo Daniel, si Genera negocia con sus empleados un aumento, digamos, de 35 millones de pesos, que es lo que dice, llevándolo de 70 a 115 millones de pesos, no va a salir del presupuesto operacional. ¿De dónde va a salir? Pero es que no puedes negociar a lo loco. Por eso es lo que estoy diciendo. Pregunto, ¿esto es o no es un déjà vu? Porque esto era lo mismo que cuando estábamos con energía eléctrica y con Lautier, y entonces ahora está hablando de otra manera. Lo que se hizo fue patear la lata. Víctor, esto es lo que trajo la privatización. Por eso. Esto es lo que trajo. Tú fuiste secretario del Trabajo y yo fui director de energía eléctrica. En esos 4 años solamente firmamos un convenio por un aumento de $100 a una unión de la autoridad, los profesionales, de apenas 250 empleados. Y siendo secretario del Trabajo, ¿me excusas? Te recomendé cautela en todos esos números para hacerlo. Y con las otras uniones, en 4 años no firmamos ningún contrato. Y ahora esta gente viene aquí, el sistema eléctrico peor, la duración de los apagones aumenta, la frecuencia de los apagones aumenta y la luz es más cara. ¿A dónde vamos a llegar? Y ante todo esto, Luma presenta ahora también unos cargos fijos que pudiesen entrar ahora en... Bueno, por mandato, ¿verdad?, del negociado, Luma ha presentado en el día de ayer ya lo que sería la equivalencia a lo que cada cliente va a tener que pagar para sustituir lo que es la cláusula volumétrica, que es lo que consumimos para poder pagar las pensiones. Y entonces, hay 4 clases tarifarias. La residencial, Luma ha propuesto que el cliente residencial pague entre $10 y $11 por ese concepto. Para pequeños comerciantes, ¿verdad? Colmados, panaderías, barberías, ellos están proponiendo un cargo fijo de $44. 44. Para comercios medianos y grandes, hoteles, restaurantes grandes, oficinas, supermercados, ahí hay un rango de $300 a $2,000 mensuales. Y para la cuarta clase sería los grandes industriales, que el rango va desde $43,000 a $145,000 mensuales. Eso es lo que ha propuesto Luma. Recuerden, Luma ha propuesto esto por mandato, fue una orden del negociado. Se supone que esto entre en efecto el día 1 de enero, pero está por verse, porque ahora hay que ver que Luma va a que el negociado... Es el negociado que resuelve. Y el negociado debe revocar con una voz alta esa propuesta de Luma, porque las farmacéuticas de alto consumo estarían pagando mensualmente $145,000. Bendito sea el Señor. Eso mata el desarrollo económico de Puerto Rico. Completamente. Aquí lo que va a pasar es que la gente va a seguir saliéndose del grid de la Autoridad de Energía Eléctrica y al final los pocos que queden son los que van a acabar pagando un precio exorbitante y real, porque las mismas farmacéuticas se están saliendo. Y tú sabes la cosa, que el promedio, esa propuesta es alocada, porque el promedio entre cada consumidor, si se distribuye 320 millones, que es lo que cuestan las pensiones, entre 1.5 millones de consumidores, es superior. Pesos mensuales. En la revisión de la tarifa se ha mencionado todos los temas, ¿verdad?, que opera Luma, que genera la autoridad. El único tema que no se ha tocado es las proyecciones de ahorro. ¿Por qué no proyectan lo que se va a ahorrar el sistema con los proyectos que se están proponiendo que van entrando? Porque tenemos que atar cualquier ajuste de la tarifa, que es muy necesario, primero a que haya ahorro en la cláusula de combustible, que es la que nos está matando a todos. Bueno, definitivamente este tema obviamente levanta pasiones y hay que atender el asunto. Vamos a ver lo que pasa ahora. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas interesantes aquí en Jugando Pelota Dura, pero antes, Kimberly. Gracias, Laisa. De hecho, cambiamos de tono. Mañana celebramos el Día de Acción de Gracias y vamos a tomar una pausa para reflexionar con nuestro panel de fe. A pesar de todos los procesos, hay mucho por lo que debemos dar gracias.
Bueno, amigos, mañana es el Día de Acción de Gracias y es momento de detenernos, ¿verdad? Y dar gracias por las cosas esenciales, por la vida, por la familia, por la salud, por la esperanza. Con nosotros el pastor Otoniel Font, líder en la Iglesia Fuente de Agua Viva, y también padre Wilfredo Willy Peña, sacerdote. Gracias por estar acá. Saludos al panel y saludos al público que siempre nos invita. Bueno, hay razones para dar gracias y, como estaba diciendo, lo esencial. ¿Con eso es suficiente? Definitivamente hay muchas razones por las que dar gracias para los cristianos y los creyentes. El Día de Acción de Gracias no es un día, es toda una vida, es un estilo de vida. Para nosotros los creyentes, en toda la Biblia, en toda la palabra, se nos exhorta a orar con acción de gracias, llegar a la iglesia con acción de gracias. Así que para el cristiano, el día de mañana es simplemente un momento más para detenernos y para simplemente estar en familia, y el mundo se paraliza, podemos decir así, y tenemos esa oportunidad para estar conscientes junto con los que amamos y recordar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Padre Willy, nos hace falta también tener esperanza. Sí, yo creo que este ha sido un programa, ¿verdad?, desde el principio hasta ahora, donde hemos escuchado tantos temas, algunos que nos dejan prácticamente sin respiración. Yo creo que es tiempo de que podamos volver a respirar, ¿no? y absorber la realidad de la vida. Tomamos muchas cosas por dado. Y siempre digo que fíjense que nosotros no decimos el Día de Gracia, sino acción de gracia. Conlleva todo un proceso de reconocimiento, de conocimiento, de profundización, para llevar a cabo una acción que, como decía el pastor, es constante. Por eso decía una santa de la iglesia, Teresita, decía, todo es gracia. Y cuando uno era pequeñito decía, ¿y qué se dice? ¿Y qué se dice? Que se nos olvida. Porque yo le digo a la gente, este año, esta vez ya pagaste por el oxígeno que... Ya se acuerda que el oxígeno, nosotros nos morimos. Y nadie pagó la cuota del oxígeno. Y vemos y escuchamos y tomamos muchas cosas por dadas. Y en este día, igual que todos los días, pero yo diría, vamos a tomar un poquito de más atención y entender por qué yo voy a hacer, por qué yo voy a accionar, a dar gracias, porque todo es gracia. Yo compartía hoy al mediodía con los compañeros de la producción del programa. Dad gracias a Dios en todo. Dice Primera Tesalonicense. ¿Por qué? Porque dar gracias simplemente cuando todo va bien es muy fácil. Claro. Pero dar gracias en todo, no importa la circunstancia. Ilústrenos un poco, o sea, esa realidad. El apóstol Pablo dice algo bien importante ahí, y las palabras hay que mirarlas. No dice dar gracias a Dios por todo, sino en todo. Es diferente. Mucha gente piensa, pues voy a darle gracias por lo malo que recibí o lo malo también. No se trata de eso, se trata en todo momento, en todas circunstancias. Definitivamente nuestra perspectiva y nuestra manera de ver la vida tiene que encontrar el verdadero agradecimiento a Dios. Es ahí donde digo que es toda una dinámica, una acción. O sea, ¿por qué yo doy gracias? Porque yo entiendo de que toda mi vida tiene que ver con alguien y con muchos alguien que Dios pone en nuestro camino. Dios, porque es el principio y el fin de todo, pero también toda esa gente, aún los enemigos, nos ayudan a engendrar y a crear el carácter que tenemos. ¿Cuánta gente después de un momento muy difícil tiene más fortaleza de carácter, tiene más paciencia, tiene más conocimiento y sobre todo apreciamos lo que tenemos y tomamos por dado? ¿Cuándo es que nosotros muchas veces vamos al templo? Cuando estamos en dificultad. Bueno, si se trata de que tenga dificultad para que te encuentres con Dios, bendita sea la dificultad que te acercó a Dios. Víctor, un reto, yo decía hoy en Noti1, que un reto en este tiempo es que lo más que yo oigo en la prensa, en las noticias, en las redes sociales en el día de hoy, es que hoy era el día naranja, que entendemos la economía y hay que promoverlo la gente local. El viernes, Black Friday, todo el mundo que está mirando son los especiales, me llegó el bono, no me llegó el bono, a ver qué voy a comprar. Y lamentablemente, aún en un tiempo como este, pues se ha comercializado este evento. Yo no tengo problema con la economía, claro. Creo que la economía se tiene que mover, pero creo que lamentablemente el mundo se ha ido de perspectiva en las cosas que tienen que realmente centrarse. Y se refleja. Sí, yo siempre le digo a la gente, señores, no hay que comer pavo para dar gracias. Exacto. Y no hay que tener el bono para dar gracias. A lo mejor lo más adelante, a lo mejor nos llega en un momento dado, y ahí es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? En todo voy a dar gracias, en este momento tengo esta oportunidad. Yo creo que como personas debemos a comenzar a dar gracias todos
todos los días por todo, porque eso nos va a hacer una mejor sociedad. Definitivo. Y sobre todo a enseñar a los niños. Le estamos dando desde a los niños muchas cosas constantemente, demasiado frecuentes, y ellos se creen que todo se lo merecen. No todo es gracia. Porque papi es una gracia, mi madre es una gracia, el amiguito es una gracia, la abuelita. Entonces, si yo veo todo lo que está en torno a mí, que está en función mía y yo en función del otro, nos agraciamos los unos a los otros y hacemos que este mundo sea un mundo. Eso es. Lo quisiera invitar, ¿verdad, padre Willy y Otoniel, pastor Otoniel, para hacer una oración. Hemos recibido el programa, ¿verdad? La producción, el equipo, hemos pasado y estamos pasando por situaciones de las que a veces preguntamos por qué a nosotros, ¿verdad? Tenemos dos compañeros con la salud, ¿verdad? Un poco comprometida, y estamos orando todos los días porque regresen en salud aquí a Jugando Pelotadura. Quisiera pues unirnos en oración con ustedes. Lo vamos a hacer, y a todos los que están viviendo momentos como este. Las Acción de Gracias y las Navidades son momentos de mucha alegría, pero también de mucha nostalgia. Sí. Hay mucha gente que ha perdido un familiar y que esta será la primera Acción de Gracias o las primeras Navidades sin ese familiar con ellos. Personas que han recibido las noticias, como nuestro amigo y hermano Ferdinand, ¿verdad? Que en estos días pues, recibió este diagnóstico y que está pasando por todo este proceso. Pues definitivamente se mezclan un montón de emociones. Pero ahí viene el verso que dice Víctor, ¿verdad? Y que decía el licenciado hace un momento atrás: en todo hay que darle gracias. Amén. En cada momento, aún con toda la situación, Laisa, que hemos estado mencionando de Alex y de Ferdinand. ¿Sabes qué? Estas dos personas yo los admiro porque tienen una actitud positiva, siguen hacia adelante y siempre han encontrado en su situación cómo darle gracias. Sí. Alex dice, fue un milagro que yo llegara al médico y me descubrieran eso. Ahí, ¿verdad? Tantas cosas que da, y esa debe ser la actitud. Así que vamos a orar. El Padre nos va a echar la bendición a todos. Yo quiero también esa bendición, así que yo empiezo esta oración no tan solo por ustedes, por Ferdinand, por Alex, sino por todos aquellos que están pasando una situación como esta, y que el Padre aquí nos bendiga en esa parte final. Padre, te damos gracias en el día de hoy por la oportunidad que tú nos das de estar en este hermoso programa, de compartir con estos compañeros y amigos. Señor, los ponemos a todo el equipo de producción aquí en tus manos, a todo el equipo, mi Señor, de los que trabajan en este programa. Amén. Y ponemos sobre todas las cosas en el día de hoy a Ferdinand, a Alex, todas sus familias. Te pedimos que, mi Señor, tú hagas un milagro en sus vidas. Los bendecimos en el día de hoy, pero extendemos esta oración a todo aquel que nos está viendo en esta hora, mi Señor, que necesita esperanza, que necesita fe, que necesita paz, y que en el día de hoy, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo toque sus vidas de manera especial. Sí, de una manera, me uno completamente a mi hermano Otoniel y elevamos a todas estas personas, a Alex, a Ferdinand, a todo el equipo, a todas las personas que en este momento, en cualquier lugar, porque no tienen a nadie para compartir una comida, un momento, un arbolito, todas estas cosas que dicen, y me duele mucho, que la Navidad es un tiempo triste. Al contrario, la Navidad es el comienzo de la vida, porque la vida se hace a alguien que desde entonces está al lado de nosotros, camina con nosotros, nos sostiene, nos da esperanza y sobre todo le da un sentido a lo que aparentemente puede lucir absurdo. Y nosotros elevando en fe, en esperanza y en amor a todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, muy especialmente este programa que tanto bien ha hecho y sigue haciendo, a nuestro querido hermano Ferdinand, a Alex y a todos nosotros, para que nunca olvidemos que Dios es fuente de gracia, que cuando caminamos con Él nos restauramos, nos llenamos de una esperanza que es posible y va contra toda desesperanza, y sobre todo que la fe mueve montañas, comenzando con la montaña que nos ponemos nosotros, para muchas veces son ser nuestros peores enemigos. Y el Señor, ahora yo te pido de todo corazón que nos des conciencia y nos asegures que tú eres la roca firme, que mientras nosotros nos sospongamos en ti, podemos caminar seguros, que no tenemos que desesperar, porque tú eres quien nos da lo que necesitamos día a día. Nos dijiste que era el pan de cada día, no el pan de todo el mes. Y creemos que la promesa se cumple todos los días, cuando abrimos los ojos hasta que los cerramos, porque tú eres camino, verdad y vida. Y que el Señor bendiga a Puerto Rico, al mundo entero, especialmente a aquellos que más lo necesitan, y que el Señor sobre todo derrame su bendición
sobre todo Puerto Rico, sobre el mundo entero, sobre nosotros y sobre nuestros enemigos, porque no hay enemigos para un hombre que está abierto al corazón de Dios. Amén. Gracias, en el nombre Padre. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Willy. Gracias, Pastor Gracias a Otoniel. usted.